Cuando hablamos de nóminas es de la A a la Z, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta lo que es el timbrado, ¿no? Que es todo lo que hemos vivido. Y para ello, bueno, pues ustedes saben que se conmemoró también la promulgación de la Constitución Política. Por ahí nada más pues les dejo esa señal de que es importante que la estudiemos, ¿no? Tiene 136 artículos y la verdad los primeros 30 habla de los derechos humanos. Antes eran las garantías individuales. Entonces, es tan importante porque fíjense que hay un artículo que yo lo he hecho valer, que es el artículo 8, el derecho de petición. Entonces, muchas veces cuando tenemos esa necesidad de hacer una consulta, de interponer algún medio de defensa y todo eso, es importante este artículo, el artículo 8. Entre otros que están como el derecho al trabajo, el artículo 5 de la Constitución, el derecho al trabajo. Todos somos libres de ejercer la profesión, industria o comercio que más nos acomode, siendo lícitos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno le empieza a estudiar, la verdad le empieza a agarrar uno el sabor. Son 106 años de esta promulgación. Entonces, yo creo que a estas alturas, pues en aquel entonces, pues eran guerras, eran también luchas. Hoy en día, pues hay guerras, hay luchas de otro índole. Pero creo que a nosotros como profesionistas, yo creo que nos queda nada más dentro de nuestra ética prepararnos para superar nuestras familias y pues a toda la comunidad, ¿no? Y yo aquí estoy para eso también, pues como una vocación de decir, quiero impartir un curso, ya tengo por ahí un poquito más de 20 años dando capacitación. Entonces la verdad es que me siento contento, orgulloso de pues haber elegido esta profesión, esto que a mí me gustó. Y me he hecho empíricamente, digo, sí he tenido estudios en con algunas clases particulares, pero a final de cuentas lo más importante es transmitirles a ustedes un conocimiento, ¿no? Que ustedes se vayan satisfechos de un aprendizaje y ese aprendizaje, bueno, pues es derivado de una experiencia, porque fíjense que es algo que yo a lo mejor he criticado indebidamente, que no se vale que estemos parados aquí para hablar sin tener la experiencia, ¿no? Y yo en lo particular sí tengo la experiencia y esa es la que les quiero compartir. Pero vamos, ustedes ya me conocen, ya la dinámica es diferente, ahora empiezo con casos prácticos y al último aviento todo lo que es el rollo, ¿no? La teoría. Sin embargo, bueno, pues hay veces en que sí hay que pues citar ciertas palabras como el caso de las nóminas. ¿Qué son las nóminas? No, ustedes vienen a un taller de nóminas, pero ¿qué es una nómina? No es lo mismo que un recibo de nómina, ¿eh? Un recibo de nómina es diferente. Es más, las palabras nóminas, búsquenla en la Ley Federal del Trabajo, no la van a encontrar. En la Ley del Impuesto sobre la Renta tampoco la van a encontrar, ¿sí? Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de un taller de nóminas si en la Ley Federal del Trabajo no existe esa palabra? Existe la palabra recibo de nómina, artículo 101. Pero entonces, ¿qué es una nómina? Bueno, pues se los voy a decir. Una nómina, así de sencillo, es un listado de nombres. Digo, eso data de hace muchísimos años, en donde se hacían los censos, ¿sí? Los censos que tienen un fin estadístico. Aquí las nóminas, pues es un listado de nombres para llevar controles, para llevar bitácoras, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero para poder llevar a cabo las nóminas, pues ¿qué necesitamos saber? ¿Qué contienen esos listados de nombres? Obvio que va a requerir datos. Y hoy en día pues quiero adelantarme, quiero brincarme todo el rollo, decir una nómina pues debe llevar una CURP, ¿verdad? Un registro federal de contribuyentes, un nombre, ¿no? O nombres con sus apellidos. Porque ¿cuál es tu nombre? No, pues Telésforo Ávila García. No, ese no es mi nombre es Telésforo nada más, ¿no? ¿Cuáles son tus apellidos? Ávila García. Entonces ahí cometemos muchas veces el error de no, cuando hacemos la pregunta, pues dame tu nombre completo, Telésforo. No, tu nombre completo, pues Telésforo, y de ahí no pasamos, porque no sabemos hacer bien la pregunta o lo que traemos en la mente, pues a veces pensamos diferente,
¿no? Entonces vamos a arrancarnos con este taller de nóminas. Y bueno, pues estamos ya en el año 2023, estamos próximos a la entrada de un nuevo CFDI, versión 4.0, en donde hay que validar ciertos campos. Incluso a mí me ha tocado ya en centros comerciales que ya me rechazan la generación de la factura porque no está actualizado la base de datos, ¿no? O sea, ya los sistemas ahora ya están preparados, sí, como hace 10 años, ya están preparados para cuando ustedes tienen que generar una factura electrónica, pues necesita hacer la conexión prácticamente a ese sistema, ¿sí?, con el servidor del SAT. O sea, tiene que validar los datos, ¿sí? Me estaba acordando antier con una persona que hace muchos años empecé a dar este curso de comprobantes fiscales digitales. Fui de los primeritos, el número 5, que tramitó una firma electrónica avanzada, certificado de sello digital, y en aquel entonces era diferente. Pero el día que me paré en el año 2009 a dar mi primer curso de comprobantes fiscales, que nadie sabía qué era eso, pues yo los veía con la cara de angustia, de preocupación, de mucha duda. Y yo muy fácil, porque yo tenía desde el año 2005, fíjense, desde el año 2005 generando comprobantes fiscales digitales. Porque esto se publicó un 5 de enero del 2004, o sea, todo esto de la facturación electrónica 5 de enero del 2004, ¿sí? Para el año 2005 yo ya estaba generando mi primer comprobante fiscal digital, siendo de los primeritos personas que tramitó la firma electrónica y el certificado. Entonces por eso les decía capacitación con experiencia, porque yo llegaba y les digo, pues ahí está el comprobante fiscal digital, y eran puros archivos XML. Y hace 10 años, no, ustedes ahorita ya saben que es un XML, y aún así nada más lo conocen porque trae esa extensión, pero exactamente no saben qué es un XML, porque XML hay muchos de diferente tipo de información, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando yo empezaba a mostrar los X, pues, venían las dudas, oye, ¿cómo se genera eso? ¿Y qué necesitamos hacer? Y yo les decía, vamos por pasos, ¿sí? Primero saber cuáles son los requisitos, qué debe contener esa información, tal. Y hoy en día quiero hacer eso. Lo que vamos a ver ya al final es precisamente ese timbrado en línea, ahora ya con la nueva programación, con la versión 4.0, ¿sí? Si ustedes no comprenden bien esa partecita, bueno, pues pregunten, pero sí cualquier detallito que ahí no capturaron uno bien, pues en automático el SAT va a decir error, error y error, y de ahí no vamos a pasar. Entonces lo ideal es, digo, yo desde el año 2022, en abril, ya estoy timbrando recibos de nómina con la versión 4.0 y CFDIs 4.0. Entonces, ya por ahí también el SAT ya liberó ahí en la plataforma, ¿verdad?, la opción para poder generar esos datos, o para obtener, perdón, no generar, para obtener esos datos que necesitamos para timbrar los nuevos recibos de nómina 4.0. ¿Cuáles son esos nuevos datos? El Registro Federal de Contribuyentes, el nombre completo del trabajador y el código postal, ¿sí? Y que ahí, bueno, pues también se ha creado mucha duda, y yo creo que la verdad no se vale que en todos los medios, en las redes, confundan y que es que el código postal debe ser el domicilio del trabajador, ¿no? Ponle el que quieras, pues así de sencillo, ponle el que quieras, el chiste es que timbres, ¿no? ¿Para qué nos complicamos? ¿Ustedes creen que el gobierno se preocupa por eso? Para nada. El gobierno se preocupa porque calculemos bien la base gravable, retengamos el impuesto y lo enteremos. Eso es lo que quiere el gobierno. Si ve un código postal mal, créame que no hay multa. Entonces, ¿para qué le estamos dando mucha importancia al código postal? Ahora bien, ya está la plataforma, pues vamos a ingresar a ella, ¿no? Y saber, no sé si les tocó ver en la sesión pasada que les mostraba cómo generar ese archivito, ¿no? Hay que generar un archivo muy sencillo en bloc de notas, se comprime y se sube a la página del SAT. Y en menos de 10 días hábiles les regresan el archivo con los datos fiscales, ¿sí? Claro, tiene las condiciones que te dicen, bueno, para poder darte yo información, yo SAT,
necesito que cuando menos hayas timbrado en el año pasado, 2022, un CFDI de nóminas de las personas que me estás pidiendo. Yo hice pruebas y hasta le pedí de otras empresas, ¿sí? Y me contestó. Entonces, ¿por qué? Porque el saldo que quiere es precisamente de otorgar esa facilidad, ¿no? Yo me imagino, levante la mano el que ya está timbrando nóminas con la versión 4.0. Órale, menos de la mitad, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en febrero. Yo hace un año les decía, oigan, ya entró una nueva reforma, ¿sí? Ya estamos en junio, ya estamos en diciembre, hoy es febrero, ya ratito va a ser marzo, ¿no? Y ya en marzo me van a decir, no, pues ahora ¿qué hago? Se van a empezar a preocupar. Y yo creo que mejor siempre es ganarle al tiempo, como decían, ¿no? Eso es lo que yo he hecho desde abril del año pasado. Pues esta reforma para mí ya no es importante, porque ya pasó. Y ya pasaron otras reformas, como la del día 20 de enero, ¿no? Oye, nuevos beneficiarios para efectos del Seguro Social, beneficiarios de los derechos, de las prestaciones, de las pensiones, ¿sí? Eso ya también. 23 de enero, ¿sí? ¿Qué salió el 23 de enero en el diario oficial? ¿Sí son contadores? Porque los veo sorprendidos. Pues salió lo de las reglas de operación, la modificación de las reglas de operación del REPSE, ¿sí? El 21 de abril del año 2021, se recordarán que hubo una reforma muy importante, donde se vino a quitar lo que es la subcontratación de personal, la outsourcing. Bueno, pues este año es de fiscalización, en resumen, ¿sí? Es de fiscalización. Los inspectores de trabajo ya están prácticamente eleccionados, ya están preparados para hacer las inspecciones en todos los centros de trabajo donde se está utilizando la subcontratación de personal especializado. Y no es nada nuevo, o sea, lo que les van a pedir simplemente es que esas inspecciones que van a hacer es para verificar las condiciones de trabajo. Es para eso. ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo? Pues las que marca la ley federal del trabajo, ¿sí? El hecho de que los trabajadores tengan un contrato para la empresa que los contrató y con relación con la empresa beneficiaria, ¿no? Que esos trabajadores tengan un gafete, que esos trabajadores tengan seguro social, que esos trabajadores tengan un recibo de nóminas, que se les retengan los impuestos. Pues eso no es nada adicional que está pidiendo el gobierno. Claro que va a venir el abogado a decir, no se preocupen, ¿sí? Hay defensa contra eso. Pues sí, está bien. Seguramente, créanme que esto que estoy diciendo va a venir, ¿sí? Que va a haber defensa contra eso. Pues sí, pero creo que también estamos para hacer las cosas bien. Y justamente este taller es para eso. ¿Para qué estar corriendo riesgos? Si quieren estrategias alternativas, pues las tenemos también. Siempre hay de todo aquí. O sea, oye, ¿y entonces se puede hacer optimización de nóminas? Sí, claro. Porque la sorpresa es que para este año, ahorita están bien tranquilitos, cuando les llegue la cédula del mes de enero se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Nada más tengan una idea que son cerca de 100 pesos de aumento mensual por cada trabajador. Mensual, ¿eh? Dicen, ay, pues es poquito. No, pues si tienes 10 trabajadores, ya son 1,000 pesos al mes, ¿no? Y por 12 meses son 12,000 pesos. Si tienes 10 trabajadores. Y eso de salario mínimo. Pero si ganan más del salario mínimo así, va a ser un dineral. No están preparadas las empresas para recibir el trancazo de febrero. Sí, en enero todavía van a poder a lo mejor decir, ay, bueno, pues ya me llegó la cédula del Seguro Social. Incluso pues ya ahorita ya a estas alturas ya la pueden descargar del ITSE, ¿no? Y se van a dar cuenta, ay, pues es un pequeño aumento, sí, porque aumentó el salario mínimo, porque no ha aumentado la UMA, ¿sí? Y aumentó un poquito el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, que ese aumento ya no los habían anunciado desde el año 2020.
Entonces, cuando ustedes vean enero, van a decir, ay, sí subió un poquito. Cuando sea febrero, entonces van a decir, ay, caray, ahora sí no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, tienen que ponerse bien abusados a partir de ahorita. Llegando a sus empresas, hagan su corrida ya de enero y hagan la corrida de febrero para que vean qué impacto van a tener, porque van a tener que incluir la UMA, ¿sí? Y todos pagamos sobre la UMA la cuota fija del IMSS, así de sencillo. Y de 96 se fue a 103 pesos. Entonces hay que trabajar esa parte y digo, es parte de lo que vamos a ver ahorita. Bien, esa es la introducción. Vamos entonces a… Esto, como todos los expositores hoy, no viene en su material, ¿no? No, sí viene, pero viene de manera didáctica, educativa y todo eso. Pero esto en la práctica, que van a ver, ejemplo, el primer tema, vamos a verlos por temas, ¿no? El impacto que tiene esa reforma laboral en la práctica. O sea, cómo vamos a hacer nuestras nóminas. A final de cuentas vamos a ver también una nómina, cómo se hace. Puede ser semanal, catorcenal, quincenal, eso es lo de menos. Entonces aquí tenemos, vamos a ver el de las vacaciones, que es el primer tema. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Entonces se modifican los artículos 76 y 78. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en la práctica? Me supongo que hay trabajadores que ya en enero cumplieron aniversario. En febrero van a cumplir aniversario otros, en marzo, en cualquier momento del año van a cumplir aniversario los trabajadores. Y entonces ustedes tendrán que calcular las vacaciones de esas personas. ¿Sí? Hay 3 escenarios que ustedes pueden elegir, ¿no? 2, los más recomendables, 1, no lo recomiendo. ¿Sí? El primero es que si la empresa es sólida, si la empresa quiere beneficiar a los trabajadores, pues apliquen la reforma, ¿sí?, del artículo 76 a partir de este año de manera retroactiva. Es decir, si a un trabajador le tocan 12 días por haber cumplido, ¿cómo se llama?, 4 años de servicio, entonces páguenle 6 más. Porque en todo se aumentó 6 días más. Páguenle 6 días más. Entonces, en lugar de 12, páguenle 18, ¿no? ¿Tiene dinero la empresa? Páguenlo. Digo aquí con todo respeto, la licenciada Luisa María Alcalde, que es la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ahí subió un video, justamente donde dice, a ver, les voy a explicar. Digo, en mi vida había visto que un secretario, con todo respeto, se pusiera a hacer, dar clases casi con un pizarrón. Digo, porque si es así, pues hay que pedirle al del SAT que nos venga a decir cómo se hace una escisión, cómo se hace una fusión, ¿no? O sea, es increíble. Y digo, eso tiene una intención, no lo voy a decir, pero tiene una intención. Entonces, ella justamente promueve eso, que la ley se aplique de manera retroactiva. O sea, que ustedes ya paguen vacaciones conforme a la nueva tabla 2023. Para el primer año, 12 días. ¿Sí? Si hubo una persona que entró en febrero del año pasado y en este día cumple aniversario, pues páguenle 12 días. O sea, es pagarle de manera retroactiva, ¿no? Ese es el primer escenario. Dice, no, pues no quiero tener problemas. Digo, eso es por una parte, ¿no? En cada uno de ellos pueden hacerlo. Aplicar la tarifa 2023. Espero ser claro, no hay dudas de que hay que hacer combinaciones, no, hasta ahí es primer escenario, aplica la tabla 2023 en este momento con el nuevo cambio, ¿no? El segundo escenario sería como este, calcúlalo en 2 partes, las vacaciones que se devengaron de la fecha en que ingresó el trabajador o de la fecha que cumplió aniversario del año pasado al 31 de diciembre. ¿Sí? Esa es la primera parte. Ejemplo, si entró en el mes de junio del año pasado, entonces calcúlale de junio a diciembre conforme la tabla del 2022.
Y de enero a junio, calcúlale sus vacaciones conforme a la tabla 2023, o sea, de manera proporcional en función de los días, ¿sí? Y la suma de los dos son las vacaciones correspondientes. Aquí en CADEFI se les regaló este archivo, quien no lo tenga pues solicítelo. Tienen acceso a este archivo en donde pueden hacer esa comprobación, ¿no? De cómo y lo tienen para los dos escenarios. Se dicen, oye, el trabajador tiene, ejemplo, el primero tantos años, ¿sí? ¿A cuántos días le corresponden? Conforme a 2023, 16, págale sobre 16, págale sobre 12, o sea, dependiendo la antigüedad, en función del aniversario, ahí están los años cumplidos. En función de esos años cumplidos, págale las vacaciones conforme a 2023. ¿Sí? Ese fue el primer escenario, lo que le corresponda. ¿Que tienes 3 años, 1 año, 3 años así? Bueno, pues te tocan. Aplico directamente la tabla 2023. Si es que quieren ser conservadores, dar el beneficio a los trabajadores el más favorable, ¿no? Y luego el segundo escenario es aquel que se hace en proporción. ¿Cuántos días trabajó de cuando ingresó al 31 de diciembre? Bueno, de la fecha de aniversario al 31 de diciembre. ¿Y cuántos días trabajó del 1 de enero al día en que cumple el aniversario? La suma de los dos es lo que les va a dar el total de días de vacaciones que tendrá que disfrutar el trabajador con goce de salario íntegro. O sea, el primer trabajador se va a ir 10 días de vacaciones, ¿sí? 10 días de descanso, 10 días de descanso con goce de salario íntegro. O sea, en un recibo de nóminas debe decir salario, debe decir sueldo. Ahora, cuando ya se dé ese supuesto de esos 10 días, lo primero que tienen que hacer es generar una constancia de antigüedad. Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Hacer una constancia de antigüedad en donde valga la redundancia, hacer constar que el trabajador ha cumplido X años de servicio y tiene derecho a tantos días del disfrute durante los siguientes 6 meses. Y luego entonces, ahí es donde ustedes van a acordar con el trabajador cómo las quiere disfrutar esos 10 días. ¿Sí? Ya si lo van a hacer conforme a la ley 2023 serían 12 días o en este caso 16, ¿no? Entonces ya ahí negociar con el trabajador. Yo lo veo un poco complicado que los trabajadores se vayan todos los días corridos, 16 días de vacaciones corridos, digo, lo dudo. Sí habrá alguno que diga, no, sí, yo quiero, conforme a la ley, quiero mis 16 días. Y se ven los 16 días hábiles, son 16 días hábiles, o sea, todas las vacaciones son en días hábiles. Por eso en el contrato tiene que decir qué jornada, ¿verdad?, de trabajo van a tener los trabajadores, de lunes a viernes, de lunes a sábado, semana reducida, jornada reducida. Todo eso es importante, porque si hay un trabajador que labore semana reducida, o sea, solamente labora 2 días a la semana, sábado y domingo, trabaja para un restaurante y labora sábado y domingo, obvio que son 2 días por cada fin de semana. ¿Cuántos trabaja si labora todo el año? 104 días, 52 sábados y 52 domingos, ¿no? Entonces las vacaciones también se tendrán que calcular en función de los días laborados. Entonces si trabajó 104 días, pues se tendrá que hacer una reglita de 3, ¿no? ¿Para qué? Ejemplo, si en el primer caso le tocan 10 días, pues 10 días entre 365 por 104 días. Pues me da 1.70. Se va a ir 2 días el trabajador de vacaciones. 2 días hábiles, o sea, un sábado y un domingo no va a trabajar.
y se le va a pagar su salario, ¿sí? Su salario íntegro. Entonces, obvio que cuando uno empieza a ver ese tipo de detalles, pues aparte el trabajador debió de haber devengado cada fin de semana su prima dominical, un 25% como mínimo de la prima dominical. Todo esto viene en su material en caso práctico, cómo se calcula la prima dominical, la prima vacacional, el aguinaldo, si son comisionistas, si son destajistas, todo eso vienen los casos prácticos, que eso es lo que vamos a ver. En su material viene la teoría, la verdad nada más la dejo como referencia. ¿Qué es el salario? Pues artículo 82. ¿Cómo se integra? Artículo 84. ¿Sí? Y así sucesivamente viene toda la fundamentación, pero la verdad no nos va a dar tiempo, esto es para 20 horas, ¿no? Entonces nos vamos a abocar a la parte práctica, porque en un trabajador que cumple años de servicio, pues esto tiene que venir en el recibo de nóminas, pues él va a venir como salario. Salario, vamos, trabajó la quincena, pues vamos, se le va a pagar su salario normal. Pero ahí en ese salario, si él gana 300 pesos diarios, ¿qué va a suceder? Que hay que pagarle de los 10 días hábiles, ¿cuánto sería? 3,000 al 25%, ¿sale? 750 pesos sería su prima vacacional. Entonces, en un recibo de nóminas, ustedes verían salario, lo que él gana, ¿sí? 300 pesos por 15 días, 4,500. Y 750 pesos de prima vacacional, así se vería el recibo. Y así hay que timbrarlo, ¿no? O sea, no hay que, oye, salario tantos días, vacaciones 10, o sea, 1,500 de salario, vacaciones 3,000, prima vacacional 750. Pues digo, ahí lo están desglosando. Eso no dice la ley, dice, al contrario, dice que las vacaciones no se deben pagar. Las vacaciones se deben disfrutar, o sea, son días de descanso con goce de salario, para no confundir a las demás autoridades, ¿no? Y perdón, regresándome nada más a lo que es el principio, la palabra nómina la van a encontrar solamente en la ley del Seguro Social. Sí, la ley del Seguro Social sí nos obliga a hacer nóminas y nos multa si no hacemos nóminas. Y esas nóminas, en el artículo 9 del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, ahí vienen todos los requisitos que deben llevar las nóminas. Por eso es que todos los sistemas de nómina, ¿sí? Todos los sistemas de nómina se apegan a ese artículo 15 de la Ley del Seguro Social y a ese artículo 9 del reglamento de afiliación y clasificación de empresas, para poder cumplir en términos de esa ley y ese reglamento y no ser sujetos de una multa, ¿sí? Entonces, por eso es que digo, vale la pena hacer el comentario también, porque estamos en un taller de nóminas, ya dijimos, en ninguna ley van a encontrar lo que es la palabra nómina, ni en la Constitución, ¿verdad? Pero en la Ley del Seguro Social sí, artículo 15 y artículo 9. Y eso es lo que al ratito les muestro, pues, cuáles son todos esos requisitos que van dentro de una nómina. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero ya van implícitos, porque todos los proveedores cuidaron ese aspecto, ¿no? Y esto no es nuevo, esto ya tiene muchísimos años, esa ley y ese reglamento. Bien, entonces ese es el primer tema de las vacaciones. Ya hablé de la mecánica de su cálculo para efectos laborales, cómo deben ir reflejados dentro de un recibo, ¿no? De esa constancia de antigüedad. Por supuesto que en el contrato y en el reglamento interior de trabajo ustedes deben tener esa cláusula de cuál es el acuerdo en que tiene el trabajador y el patrón respecto de el disfrute, ¿sí? Y aclaro una cosa bien importante: si las vacaciones no se disfrutan en el lapso de los 6 meses y pasa un año, pasan 2 años, pasan 5 años, ¿sí? Y el abogado le dice, no, eso ya prescribió, ya no pasa nada. Lo que no disfrutó el trabajador ya no pasa nada, es mentira, ¿sí? Como todo, en apego a la ley, digo, porque cualquier abogado bueno por parte del trabajador le gana al patrón, ¿sí? Y es muy sencillo. ¿Por qué?
porque entonces la autoridad que hoy en día son los tribunales, imagínense un juez, ¿ustedes creen que van a llegar y le van a decir, no, pues ya prescribió, señor juez? No, espérame, cumpliste con lo que…